Esta historia está inspirada en hechos reales y ha sido dramatizada con fines de entretenimiento. SSG Animations y Arándano 3 expresan su solidaridad con las víctimas. Se recomienda discreción. Era casi medianoche. Salía de casa de mis amigos. La ciudad estaba muy quieta, como conteniendo el aliento. Algo raro para Los Ángeles. Cero bocinas, cero sirenas, solo el zumbido de los postes al tomar la autopista 405. Soy Claire Navarro. Estaba en un viaje rutinario después de cenar. No había nervios, conocía bien la ruta, mi música sonaba, luces sobre calles vacías, todo iba bien. Y entonces lo vi. Primero unas luces en el retrovisor. Nada raro. Hasta notar que llevaban siguiéndome desde hace kilómetros. En cada giro me seguía. Lento si yo iba lento, rápido si yo aceleraba. Mi instinto dudaba, pero mis manos ya apretaban el volante. Conducir sola de noche hace que sientas la carretera latir. Todo suena más fuerte. Llantas, viento, tu propia respiración. En ese silencio, juro que sentía esas luces mirándome. Quise ignorarlo, pensé que a lo mejor íbamos al mismo lado. La vía era larga y vacía, pero cambió de carril junto conmigo. 1, 2 veces, la primera coincidencia. La segunda, se me aceleró el corazón. Lo puse a prueba. Tomé una salida al azar. Quería dar una vuelta o buscar una gasolinera iluminada. Él no solo me siguió, aceleró. De pronto, la música me aturdió, la apagué y el silencio fue peor. Oía mis latidos retumbando mientras me aferraba al volante. Todo me gritaba que todo esto estaba mal. Era una camioneta oscura. No veía al conductor, pero su forma de acosarme, imitando mis giros, me dijo todo. Frené en una calle iluminada esperando que pasara, pero no pasó. Frenó detrás de mí. Sus luces me cegaron por el espejo. Sentí ese vacío en el pecho, como cuando sabes que algo grave va a pasar. Hice lo que dicen los videos de seguridad. Giros al azar, sin rumbo fijo. Quería que se aburriera de mí. Pero en cada esquina, ahí estaba. En un semáforo rojo se detuvo a mi lado. Giré un poco la cabeza y ahí supe que no estaba jugando. Era algo más oscuro. No gritaba, ni pitaba. Estaba sonriendo. Solo sonriendo. Como si lo disfrutara. Se puso la luz verde, pero me congelé. Mis manos estaban rígidas. Y esa sonrisa no era de cortesía. Decía: te veo, ya te elegí. Pisé el acelerador a fondo. Mis llantas rechinaron horrible. Detrás, el auto aceleró sin esfuerzo. Cada carril, cada hueco que tomaba, él lo tomaba. Ya no me seguía. Se sentía como que me estaba cazando. Por el espejo vi que bajó la ventana. Gritó algo que no entendí, pero su mirada hablaba. No era ira, era diversión. Era su juego y yo iba a perder. Quise llamar al 911 temblando, pero no pude. Me pasé un giro y quedé en un callejón sin salida, cerca de un local cerrado. Sus luces se acercaron rápido. Entré en pánico, me eché de reversa y le di a unos contenedores. Las llantas volvieron a rechinar. Mi corazón latía a 1000 por hora. No podía ni respirar. Por fin entró la llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Un auto me está persiguiendo, lleva más de 15 minutos haciéndolo. ¿Puede describir el vehículo? Sí, es un auto negro, creo que es un Chevy, y ya está encima de mí. El operador me mandó a la policía más cercana. No sabía ni dónde estaba, pero no colgué y aceleré. Mis ojos iban de la calle al espejo. En un cruce vi una gasolinera. Me desvié esperando que hubiera cámaras y que a lo mejor lo asustaran, pero frenó justo en la entrada. Ahí supe que no quería asustarme. Estaba esperando a que yo saliera, pero no salí.
Le puse seguro al auto y empecé a tocar el claxon desesperada, fuerte, sin soltarlo. El ruido alertó a un empleado. Cuando salió a ver, el auto se echó de reversa y desapareció en la noche. Me quedé aferrada al volante. Dejé de tocar el claxon, pero el zumbido seguía. El empleado me preguntó si estaba bien. Solo pude señalar la calle y nada más. Me quedé muda. Cuando llegó la policía, creí que lo iban a atrapar. Tomaron mis datos y revisaron las cámaras. Pero iba sin placas. No tenía registro, solo una sombra. Alguien que sabía muy bien cómo borrarse. El oficial me dijo algo horrible después. Me dijo que no era la primera vez que alguien lo reportaba. Había más casos. No era yo la única. Un auto negro cazando mujeres solas de noche. Y lo peor, siempre desaparecía al llamar la atención. No dormía en días. Cualquier motor en la calle me hacía saltar. El retrovisor era mi obsesión. Mi terapeuta lo llamó hipervigilancia. La verdad, yo le digo supervivencia. Semanas después me llamaron. Atraparon a alguien igual al que les describí, un tipo de unos 40 o más con un auto lleno de cosas de mujeres, celulares, ropa, identificaciones. Usaba placas falsas, cazando por varias ciudades. Y bueno, al ver su foto, me dio náuseas. La misma sonrisa, fría, dura y calculadora. Fui solo un experimento para él. Esa noche borré Snapchat y cualquier cosa que compartiera mi GPS. No manejé sola por meses, porque una vez que te cazan, la calle no vuelve a ser igual. Luces amarillas, curvas oscuras, te recuerdan que el mal ya no se esconde. A veces va justo detrás de ti y empieza a sonreír. Esta historia es una narración ficticia inspirada en eventos reales. Está basada en un caso ocurrido en Los Ángeles en 2023, en el que una mujer terminó siendo acosada y perseguida por otro conductor después de un breve encuentro con él esa misma noche. Los nombres, lugares y detalles que podrían identificar a las personas han sido cambiados para proteger su privacidad y para hacer la historia más impactante. La noche parecía infinita, de esas que no quieres que se acaben. Clima cálido, música suave, risas interminables. Básicamente era la noche perfecta. Éramos 4. Yo iba manejando. Jay de copiloto, medio ebrio y muy confiado. Ethan y Priya iban atrás, peleando por poner Under My Conditions, volumen 1 o 2. Volvíamos de una fiesta, cansados, pero felices. Esa alegría de creer que eres intocable. Era la 1:47 a.m. Tomamos el atajo de Riverbend Road, una vía vieja junto al río. Siempre estaba súper desierta. Bromé y dije, si el auto muere, pido un Uber y los dejo, ¿ok? Ethan se rió. ¿No nos esperarías? ¡Qué leal, eh! Les mando flores al funeral. Y sonreí. Fue entonces cuando Jay murmuró, oigan, ¿qué carajo es eso? Volteé a la izquierda. Algo se estaba moviendo. Parecía un perro. No sé, al acercarnos, la luz la enfocó. Era una mujer en el suelo, empapada, el pelo en la cara, golpeaba sus manos contra el asfalto. Su cabeza chocó contra el piso. 1, 2, 3 veces. Priya gritó. Frené por instinto, pero sin parar del todo. Estaba temblando. «Sigue manejando», gritó Ethan. «No te detengas, Maya, ni se te ocurra». Jay susurró. ¿Está herida? ¿O es una trampa? Conocíamos los mitos de falsos accidentes para asaltarte. Mi instinto gritó, «¡Huye!» y aceleré. Su cara brilló en el retrovisor, pálida, torcida, entre dolor y locura.
Silencio total en el auto. Luego, Bria dijo: «Nos hubiéramos parado. ¿Qué tal que quería ayuda?» «Ajá, ¿y si nos apuñalaba?», contestó Ethan. «Ni siquiera viste su cara». Luego Jay se rascó la cabeza. «Oigan, fue súper turbio. Se estaba golpeando sola. ¿Quién hace eso? Solo se oía el motor y el río». Llegamos a la curva de retorno. Giré por instinto. Ignoré las quejas. Quería saber que no era una trampa y que estaba bien. Al volver, la vi. Ahora estaba tirada, sin moverse. Ahí seguía. «No inventes», dijo Jay. Bajé la velocidad. Su cuerpo estaba ahí con un brazo estirado, pidiendo ayuda. Y después Bria dijo: «Está desvivida, ¿verdad? Llamen a la policía», ordené con la voz firme. «Ya». Ethan llamó tartamudeando. Nos dijeron que nos esperáramos lejos de ella. Esos 10 minutos se nos hicieron horas, sin siquiera poder respirar bien. Cuando vimos la patrulla, casi lloro. Corrieron, le tomaron el pulso y pidieron una ambulancia. «Está viva, la mujer que dijeron está viva, hay que ayudarla». Se acercaron a tomar sus signos vitales y a auxiliarla. Dieron casi las 3 de la mañana mientras nos tomaban la declaración a todos. Los oficiales nos hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Les hizo alguna seña? ¿Vieron a alguien más? ¿Algún vehículo cerca? No vimos nada. Era solo ella, sola. Cuando se la llevaron, el oficial a cargo, un señor que se veía muy cansado de nombre Ruiz, nos dijo: «Le salvaron la vida al reportarla a emergencias porque 10 minutos más y ya no la cuenta». Sin mencionar que la temperatura afuera estaba casi al punto de congelación. Esa noche no dormí, ninguno de nosotros. 2 días después recibimos una llamada del detective Ruiz. Quería agradecernos y nos contó que la mujer había sobrevivido. Tenía 23, casi 24, era estudiante internacional de Vietnam y se llamaba Linh Tran. «No recuerda nada», nos dijo Ruiz. «Ni estar ahí, ni cómo llegó, ni nada». Esa frase me dio escalofríos. Aparentemente encontraron su auto medio hundido en el agua a 1 kilómetro arriba, sin señales de forcejeo, sin huellas de otra persona, y encontraron lo que quedaba de su teléfono. «Es de Fairhaven City», dijo Ruiz. «Eso está a 100 kilómetros de aquí. Aún no sabemos qué la trajo por este camino». Bria murmuró: «Tal vez intentó...». Ruiz movió la cabeza. «No hay evidencia de eso, pero sí tiene un trastorno disociativo no diagnosticado. Olvida fragmentos de su vida, a veces horas, a veces días. Podría estar relacionado con el estrés». Jay frunció el ceño. «¿Pero por qué se estaba golpeando la cabeza?». Ruiz suspiró. «No lo sabemos. Sus amigos dicen que había estado aterrada últimamente. Mencionó a un acosador, algún tipo de la universidad. Lo estamos investigando». Ethan se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿a lo mejor un acosador la secuestró?». «Esa es una teoría», dijo Ruiz, «excepto que varios testigos la vieron conduciendo sola esa noche, y las cámaras de una gasolinera. No había nadie más en el auto». Pasaron semanas. Linh, la muchacha, se recuperó lentamente. La policía nunca comprobó si alguien la había seguido o si su mente la había traicionado por el estrés. Cuando por fin la dieron de alta, Ruiz nos dijo que había empezado terapia y se iba a mudar con su familia. «Tiene suerte», nos dijo. «La mayoría de la gente no sale de ese río». 1 mes después nos reunimos para ir a acampar, nuestro intento de empezar de cero, como dijo Jay. Pero la historia volvió a meterse en nuestras conversaciones. Ethan estaba asando malvaviscos cuando dijo: «¿Han pensado que todo esto pudo haber terminado diferente? ¿Qué tal si no hubiéramos regresado por ella?». Bria tembló. «No digas eso», Jay añadió. «O que tal vez se hubiera levantado cuando paramos la segunda vez. Imagina que hubiera caminado hacia nosotros». «Bueno, ya», les dije, mitad riendo y mitad en serio. «Me van a dar pesadillas». Él sonrió, pero se notaba su inquietud. «Ya, por favor, Maya, admítelo. Es la historia más creepy que jamás hemos contado». Tal vez tenía razón. Incluso ahora, cuando paso por Riverbend, bajo la velocidad. Las luces parpadean, el río susurra, y por una fracción de segundo, creo que la veo de nuevo. La figura empapada en la carretera,
con la cabeza agachada y las manos temblando. Pero siempre es mi imaginación. O al menos, eso espero. Desde que tengo memoria y durante la mayor parte de mi vida adulta, he estado en carretera durante varias horas todos los días. Al igual que todos los demás, tengo lugares a los que ir, personas que conocer y cosas que hacer. Pero sin importar cuán rutinario se siente el viaje, la gente pierde la vida todos los días en estas calles y la verdad, ese pensamiento siempre me ha inquietado. Así que me impuse una regla cuando empecé a manejar: ser lo más cuidadoso posible al volante. Respeto las leyes, pongo atención a las señales y nunca pongo la velocidad por encima de mi seguridad o la de los demás. Pero el 30 de diciembre de 2024 aprendí la dura verdad de que ninguna precaución importa cuando los extraños con los que compartes la carretera deciden que van a matarte. Me llamo Andrew Hayes y para cuando ocurrió el incidente llevaba trabajando de Uber 4 años, ahorrando dinero para poner mi propio negocio. Ese día comenzó como cualquier otro turno. Había dejado a un pasajero llamado Blair y volvía para mi siguiente viaje, cuando noté que las cosas empezaban a ponerse algo raras. Todo comenzó a los 4 minutos del trayecto, cuando me puse detrás de un auto blanco con una placa personalizada que me llamó la atención. Decía "Inhale", inhala. Me quedé detrás de ese mismo auto durante los siguientes 5 minutos, hasta que de repente comenzó a moverse muy rápido de izquierda a derecha. Preocupado, reduje la velocidad y tomé distancia. Supuse que el chofer estaba teniendo problemas para controlar el volante o que estaba tomado. Después de un rato el auto volvió a la normalidad y justo cuando aceleraba para cortar la distancia entre nosotros, se frenó. Yo me detuve de golpe, deteniéndome a centímetros de distancia. Tenía el corazón en la garganta. Mi primera reacción fue de preocupación, ya que estábamos parados en medio del tráfico y una parte de mí quería bajar para ver cómo estaba el conductor de adelante y saber si estaba bien. Sin embargo, antes de cometer ese error, el conductor reveló sus intenciones y de inmediato me di cuenta que no necesitaba ir a ayudar, sino alejarme lo más posible. El auto blanco metió reversa en un intento de chocar contra mí. Retrocedí rápido y llamé a la policía. ¿911? ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola, oficial. Sí, alguien está intentando chocarme en reversa en la autopista. El oficial comenzó a hacerme varias preguntas mientras yo trataba de explicarle que esta persona venía en reversa hacia mí a toda velocidad, yendo en sentido contrario al tráfico. Mientras explicaba eso, el auto se detuvo. Puse suficiente distancia entre nosotros pensando que por fin se iba a ir. Tristemente, me equivoqué. Observé con horror cómo el conductor daba una vuelta en U pisando el acelerador a fondo y se lanzaba contra mí de frente. Nada de lo que estaba haciendo tenía sentido, así que, preso del pánico, le expliqué al oficial por teléfono lo que pasaba, mientras yo me hacía para atrás tratando de esquivarlo en pleno tráfico. Esto no duró mucho y más rápido de lo que pensé, su auto chocó contra el mío y empezó a empujarme hacia el puente y hacia los demás autos que venían en nuestra dirección. Después de ver auto tras auto esquivarnos, fallando por solo unos centímetros, una parte de mí aceptó el hecho de que iba a morir esa mañana. Aunque podía escuchar al oficial haciendo preguntas de fondo, mi mente no estaba ahí. Solo me preguntaba constantemente por qué carajos este cabrón quería hacerme esto. En algún momento volví a la realidad cuando el oficial me gritó: «Señor, necesito que me responda si es que quiere seguir con vida. ¿Puede confirmarme dónde está?». En ese punto me di cuenta de que ya tenía patrullas en camino y todo lo que tenía que hacer era ganar tiempo para que llegaran. Empecé a mirar a todos lados tratando de saber qué hacer, cuando me di cuenta que estábamos muy cerca del borde del puente. Si lograba que chocáramos contra el muro de contención, no podría seguir empujándome con su auto. Sabía que era una jugada loca, pero también era el único plan que tenía en ese momento. Agarré el volante, retrocedí para separarme un poco y giré, estrellándome contra un lado del puente. Al hacerlo, mi auto dejó de ir hacia atrás como esperaba y el otro ahora estaba a mi lado en lugar de enfrente. Esa fue mi primera oportunidad de ver la cara del maníaco detrás del volante. Era una mujer de cabello oscuro de unos 40 años o más, con tatuajes por toda la cara, gritándome con todas sus fuerzas. Mis ojos se clavaron en ella mientras me maldecía, escupiendo y echando espuma por la boca. Se veía rabiosa, como un animal, y durante todo esto yo gritaba de pánico. En el momento en que vi que el espacio frente a mí se abría un poco, pisé el acelerador y salí a toda velocidad hacia la estación de policía.
olvidando cualquier regla de seguridad que juré siempre respetar. Mi pie se quedó pegado al acelerador mientras bajaba por la autopista, explicándole todo al oficial en la llamada. Después volteé a ver el espejo lateral y me estaba siguiendo a toda velocidad. El corazón empezó a latirme súper rápido. Sabía que estaba a punto de terminar toda esta locura y si ella me alcanzaba, era hombre muerto. En unos 3 minutos salí de la autopista hacia el centro de Ontario. Sentí una repentina calma al saber que eso aumentaba mis probabilidades de sobrevivir muchísimo, pero justo cuando estaba a punto de soltar un suspiro de alivio, todo mi cuerpo salió disparado hacia adelante por la fuerza de su auto chocando conmigo por detrás. Mi cabeza se estrelló contra el tablero justo cuando la bolsa de aire explotó en mi pecho, sacándome todo el aire. Mi visión se volvió borrosa mientras el auto perdía el control. Los neumáticos rechinaron contra el pavimento húmedo y antes de que pudiera entender qué pasaba, salí disparado y mi auto salió volando directo hacia la fachada de un McDonald's. Escuché y sentí cómo se rompían los cristales. Lo último que recuerdo fueron los gritos, mientras mesas y sillas volaban en todas direcciones. Después de eso, todo se apagó. Lo único que quedó fueron los sonidos distorsionados de las sirenas a lo lejos, acercándose al caos. En las semanas posteriores pasé por mucha terapia física y mental. Perdí un poco de movilidad en las piernas por el choque. La conductora trastornada era una mujer que se llamaba Sasha Barston, una ex convicta sin un motivo real para hacer lo que me hizo, más allá de las teorías delirantes como que yo la había estado siguiendo y acosando por semanas. La verdad es que nunca la había visto en mi vida, pero desde entonces la tengo en mente. Al igual que las otras pobres víctimas que estaban en el McDonald's cuando pasó el accidente, por las que nunca voy a dejar de sentirme responsable. Condenaron a Sasha a cadena perpetua, y aunque han pasado solo unos meses, yo creo que nunca voy a olvidar esa tarde en la autopista. Espero que tomen esto como una advertencia y recuerden que los viajes diarios al trabajo, las visitas a amigos y las salidas al súper se sienten como una simple rutina, pero las carreteras en las que confían y comparten con extraños pueden cambiar su vida para siempre. Yo fui cuidadoso, seguí las reglas y no importó. Recuerden esto la próxima vez que manejen, porque algún día un extraño podría decidir su destino, tal como Sasha decidió el mío. Esta historia está basada en hechos reales y videos grabados el 30 de diciembre de 2024 en la autopista 11 al norte de Ontario. Un hombre atacó a su víctima sin razón alguna, chocándola varias veces antes de perseguirla entre el tráfico hasta sacarla del camino. Que este caso nos sirva para recordar lo imprescindible que puede ser un extraño en la calle. Una triste prueba de que puedes prepararte para todo, menos para algo así. Estaba guardando las compras del súper en mi vieja camioneta en una tarde que, la verdad, se veía muy normal. Había seguido esta rutina durante años, acomodando latas y bolsas a un ritmo constante y sin novedades. El interior de la camioneta olía a diésel y a tapicería vieja, un recordatorio de incontables días exactamente iguales a este. No tenía ni idea de que ese día pronto se iba a convertir en algo que estaba muy lejos del ordinario. Me había estacionado cerca de una autopista tranquila, donde el sol empezaba a ocultarse detrás de los edificios a lo lejos. La rutina de cargar las cosas y prepararme para el viaje a casa llenaba mi mente mientras acomodaba todo en la parte de atrás. Cada movimiento era deliberado, perfeccionado a lo largo de muchos años. La simplicidad de la escena hacía difícil imaginar que algo fuera a echar a perder mi día. Afuera la autopista se extendía a la distancia, vacía y silenciosa. El asfalto brillaba bajo la luz del atardecer. Yo estaba acostumbrado a la soledad de esos momentos, disfrutando la cómoda familiaridad de mi rutina. No había nada dramático en el entorno. Era solo un paso más en una larga lista de tareas comunes. Confiaba en que nada iba a interrumpir el ritmo normal de la vida. Al cerrar la puerta de la camioneta y acomodarme detrás del volante, no sentí miedo ni ninguna advertencia. Simplemente me preparé para arrancar y tomar la autopista, sin saber que los siguientes segundos harían añicos la tranquilidad de mi día. La calma de esa tarde se rompió cuando un hombre se coló de repente en la camioneta. En un instante, la normalidad de mi rutina fue reemplazada por una amenaza pura y cruda. Me apuntó con algo
y me vi obligado a obedecer sin hacer ninguna pregunta. La repentina llegada del peligro me arrebató cualquier rastro de la vida segura que conocía. Mi mundo se redujo a la necesidad inmediata de acatar las órdenes de este señor. Su propósito era claro, incluso sin tener que hablar. Sus acciones no dejaban lugar a dudas. Me di cuenta de que ahora yo era un peón en un plan que se desarrollaba mucho más allá de mi control. Mis manos, que hace un momento organizaban pacíficamente el mandado, ahora apretaban el volante bajo amenaza de perder mi vida. Mientras salía del estacionamiento y tomaba la autopista, la dura realidad de mi situación me golpeó de frente. Podía ver a la distancia las luces intermitentes de las patrullas. Era la prueba de que una persecución a gran escala se acababa de estrellar contra mi vida. Estaba claro que el intruso no actuaba solo y que su presencia era el resultado directo de su necesidad desesperada por escapar de un crimen mucho más sencillo que un simple robo de un auto. Cada segundo en la carretera se sentía como una eternidad mientras asimilaba la gravedad de la trampa en la que había caído. Estaba atrapado en mi propio vehículo, forzado a navegar una persecución de alta velocidad junto a un tipo cuya vida y seguramente sus delitos se estaban desmoronando en tiempo real. El peso del miedo y la incertidumbre nos asfixiaba, sin dejar espacio para nada que no fuera a intentar sobrevivir. Con el motor a toda marcha y las llantas quemando el asfalto, la camioneta aceleró por la autopista bajo las órdenes de mi captor. El vehículo se sacudió y vibró por la fuerza de la aceleración repentina. Cada imperfección del camino magnificaba el peligro en el que estábamos. Yo luchaba por controlar el volante mientras mi secuestrador se concentraba únicamente en evadir a los policías que nos pisaban los talones. El ruido de las sirenas y el zumbido implacable del motor se fundieron en una sola nota aterradora. La autopista se transformó en un campo de batalla a alta velocidad. Luché por mantener la camioneta estable mientras el intruso me obligaba a hacer giros bruscos y acelerar más allá de mis límites. La persecución era implacable, forzando a la camioneta a meterse peligrosamente entre autos rápidos y el tráfico. Cada maniobra estaba calculada para ganar algo de distancia, pero cada volantazo amenazaba con despedazar mi vieja camioneta. Mientras huíamos, el paisaje se oscureció y solo se veían las luces. Las sirenas azules y rojas de las patrullas se hacían cada vez más grandes en el espejo del retrovisor. Un recordatorio constante de que nos iban a atrapar si nos equivocábamos. Me enfoqué en la pura mecánica de conducir. Cada movimiento era preciso, pero lleno de pánico. El caos exigía mi atención absoluta, borrando por completo la calma que sentía hace unos minutos. La situación escalaba con cada kilómetro. Mientras pasábamos volando por cruces concurridos y tramos angostos, las exigencias del intruso eran inflexibles y violentas, y mi capacidad para responder se veía superada tanto por el terror como por mis propias limitaciones físicas. Quedé atrapado en una carrera sin fin donde cada segundo era una pelea contra el tiempo y el destino. La persecución se intensificó al meternos de lleno en la red de autopistas, la camioneta devorando carriles y tomando curvas cerradísimas. El secuestrador me tenía bajo su control absoluto. Su obsesión por escapar se traducían en indicaciones bruscas que dejaban cero margen de error. El vehículo rebotaba sobre pavimento irregular y toda la experiencia estaba marcada por la sensación de un desastre fatal. Sentía cada sacudida mientras esquivábamos otros autos a centímetros de chocar. La persecución era una mezcla borrosa de decisiones en las que apenas si tenía segundos para procesar la información. Las patrullas, que eran bastantes y no se rendían, nos empezaron a acorralar por atrás. El ruido de sus sirenas era cada vez más fuerte e insistente. Cada vez que cambiaba de velocidad era un intento desesperado por evitar que todo terminara en una carambola. El espacio cerrado de la camioneta amplificaba cada sonido. El rechinido de las llantas, las cajas y las latas golpeándose atrás y el ruido pesado del motor al límite. Podía sentir la tensión cruda en cada músculo de mi cuerpo. Esta persecución me estaba llevando al límite de mi resistencia. No había tiempo para pensar en nada más que en mantener el auto avanzando y no chocar. La incesante cacería dejaba poco margen para errores y dudar un segundo podría costarnos la vida. La carretera no perdonaba y cada curva nos acercaba más al filo de perder la vida. La mezcla de miedo
y fuerza mecánica creó un escenario donde sobrevivir dependía de obedecer a las órdenes brutales del tipo que controlaba cada uno de mis movimientos. La autopista se transformó en un túnel del peligro cuando las patrullas comenzaron a cerrarnos el paso. La camioneta se sacudía violentamente con cada giro y frenón repentino, forzando a mi cuerpo viejo a reaccionar más rápido de lo que era capaz. La persecución llegó a su punto más crítico cuando el caos del tráfico empeoró. Parecía que todo conspiraba para aumentar el terror. Estaba atrapado en una lucha sin reglas contra fuerzas fuera de mi control. Cada golpe al auto y cada derrape reforzaba la cruda realidad. El ambiente era un asalto constante de sonido y movimiento, motores rugiendo y el riesgo del metal aplastándose en el intento desesperado de huir. El interior de mi camioneta reflejaba las cicatrices físicas de este viaje infernal. Cada volantazo era un recordatorio de que mi vida pendía de un hilo. La presión se disparó cuando tuvimos que meternos por calles más congestionadas y esquinas más estrechas. Cada maniobra era una jugada para burlar a los policías, mientras la pobre camioneta crujía a punto de desarmarse. La intensidad de la situación dejó mi mente en blanco. Todo se redujo a puro instinto animal impulsado por una sola cosa: sobrevivir. La carrera a alta velocidad ya no era solo una fuga. Era una pelea para sobrevivir. Cada pequeña decisión estaba llena de riesgo y cada vez que evitábamos un choque, quedaba más claro lo delgada que era la línea entre estar vivo y terminar sin vida. A medida que nos acercábamos a una rampa de salida, el ritmo de la persecución empezó a cambiar. La formación de patrullas se rompió un poco al tomar la rampa y la distancia entre nosotros y la policía se amplió ligeramente. La frustración del secuestrador era obvia en sus gritos. Cada indicación era una mezcla de eso y de riesgo medido. La asfixiante tensión empezó a mostrar brechas, justo en esa rampa de salida crítica. Los movimientos erráticos de la camioneta llegaron a su límite. De la nada, el vehículo perdió velocidad y la impaciencia del tipo explotó. En un acto brutal de imprudencia, abrió la puerta y me empujó fuera de la camioneta en movimiento. El impacto contra el asfalto fue horrible y me dejó desorientado. Sin embargo, ese fue el momento en que la implacable pesadilla me soltó. Mientras la policía perdía tiempo en la confusión de verme caer, la camioneta arrancó de nuevo y se perdió en el laberinto de las calles locales, dejando atrás solo las sobras de mi pesadilla a toda velocidad. Han pasado semanas desde esa experiencia espantosa. Con el tiempo me enteré que detuvieron al tipo que me secuestró, pero la cruda realidad de ese día sigue grabada en mi memoria.